Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar el tema. Y vamos a hablar sobre algunas teorías sobre la simultáneas de muchas porciones del sistema nervioso central. Eh, eh, Acá, al parecer, en especial va a estar implicada la corteza cerebral, ¿no?, donde se guarda la mayor cantidad de información. Esto no quiere decir que el tálamo, que funciona también, como hemos visto, en una unidad con la corteza, no participe también en la emisión del pensamiento. De hecho, hay un sistema, una unidad tálamo cortical que está permanentemente actuando, colaborando en todo instante con la información. Por otro lado está el sistema límbico, donde se guardan las emociones, las motivaciones, el comportamiento, y la formación reticular del tronco del encéfalo también, donde tenemos importantísimos núcleos sensitivos, núcleos motores, núcleos del sistema autónomo, en fin. Entonces, e incluso la médula espinal podría estar involucrada, porque también la médula guarda información, aunque más que nada guarda información motora, como hemos visto. Entonces, un pensamiento derivaría de un patrón de estimulación en múltiples componentes del sistema nervioso al mismo tiempo. Cada vez que elaboramos un pensamiento, este pensamiento es muy complejo, ¿eh? Tiene recuerdos, además está vinculado con el instante en el que estamos viviendo, con la información que estamos recibiendo en el preciso instante que estamos emitiendo el pensamiento, o estamos recurriendo a información ya guardada, información previamente elaborada. Entonces, este pensamiento, por eso se llama teoría holística, ¿no? Holística quiere decir, este término holístico se refiere a algo integral, es decir, que desde diferentes partes del sistema nervioso central parten estímulos, ¿no?, que van a ayudar a elaborar un pensamiento concreto. Cuando se estimulan regiones del sistema límbico, el tálamo, la formación reticular, determinarían la naturaleza general del pensamiento. Ahí tenemos información sobre las cualidades del dolor, el placer, el consuelo, la sensibilidad, la localización de regiones del cuerpo. Estos son, cuando hablamos de sistema límbico, tálamo, formación reticular, estamos hablando de estructuras subcorticales. Pero también cuando se estimulan zonas determinadas de la corteza cerebral, a su vez, condicionan los rasgos determinados de cada pensamiento. La localización específica de las sensaciones en la superficie del cuerpo, la sensación de la textura de los objetos, el reconocimiento visual del patrón regular de bloques de un muro o cualquier otro patrón, ¿no?, de formas, podemos reconocerlos porque están guardados en nuestro en nuestro en las distintas estructuras de la corteza cerebral. ¿Ven? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con
sensibilidad somática está en el área somatosensitiva, la sensibilidad visual en el área de la visión, la sensibilidad auditiva en el área auditiva. Entonces, todas esta cantidad de información también que guardamos en estas regiones van a implicarse en el pensamiento y van a condicionar los rasgos del pensamiento que se elaboren, ¿no? Bien, entonces acá hay una participación en un pensamiento, para la elaboración de un solo pensamiento, participan muchas regiones del sistema nervioso, ¿no? Y del cerebro en particular. Bien, ahora, es difícil, como les digo, hablar más sobre el pensamiento. Hay mucha discusión, muchas teorías, no solamente fisiológicas, sino filosóficas, psicológicas, sobre qué es la naturaleza y la forma en la que elaboramos los pensamientos, ¿no? Desde los filósofos de la antigüedad ha habido interés por entender qué es el pensamiento y cómo lo elaboramos. Bien, otro aspecto importante y otra característica importante del sistema nervioso central es la conciencia. Esto es más fácil definir qué es la conciencia y qué no es la conciencia. Cuando hablamos de conciencia se puede describir como el flujo continuo de conocimientos que tenemos sobre nuestro medio y sobre nuestros pensamientos sucesivos. Es decir, esto quiere decir que tenemos conciencia cuando sabemos dónde estamos, ¿no? En qué lugar estamos, qué nos rodea, qué estamos haciendo en ese lugar, por qué estamos en ese lugar, qué vamos a hacer después, ¿verdad? O cuáles son nuestras intenciones de comportamiento o de acción. Entonces, estamos conscientes, sabemos el lugar que ocupamos en el espacio. Estoy en mi escritorio, ustedes están en sus casas, están en el aula, están pasando clases, están trabajando. ¿Qué van a hacer después? Piense, sostener un conocimiento de todo lo que nos rodea y además de nuestros pensamientos sucesivos, ¿no? Podemos controlar nuestros pensamientos sucesivos. Una persona pierde este estado de conciencia, por ejemplo, cuando duerme. Cuando duerme, perdemos el estado de conciencia totalmente, ¿no? Ahora, de ese estado de inconsciencia, cuando estamos durmiendo, podemos recuperarnos hacia un estado de conciencia con cualquier estímulo sensitivo, un ruido, el frío, el calor o el dolor, o si alguien nos toca, ¿eh? Puede despertarnos de ese estado de inconsciencia y volver a un estado de conciencia. Cuando estamos durmiendo no sabemos qué sucede ni controlamos nuestros pensamientos sucesivos. No sabemos dónde estamos en ese mismo momento, ¿no? Ni qué está ocurriendo a nuestro alrededor. También podemos perder este estado de conciencia cuando entramos en estado de coma. El estado de coma ya es un estado más profundo de pérdida de conciencia. Ahí no hay estímulo que nos pueda recuperar, ¿no? Que nos pueda hacer devolver al estado de conciencia. Bien, otro aspecto muy importante y muy característico de los humanos, en general de los seres vivos, pero de los humanos en particular, porque nuestra memoria es excepcional, es la memoria, ¿no? ¿Qué es la memoria? No es nada más que la capacidad de almacenar recuerdos, de almacenar información. Esa información la almacenamos como recuerdos. ¿Y por qué se llaman recuerdos? Porque esa información la podemos recuperar cuando nosotros querramos, o cuando la necesitemos, o cuando nos sea útil. Esta información la podemos recuperar conscientemente o inconscientemente. Si estamos caminando y hay una grada, tenemos que bajar la grada o subir. Vean, hay una memoria motora que ya tenemos guardada hace muchos años desde que hemos aprendido a subir una primera grada en nuestra vida, y
luego hemos ido perfeccionando ese movimiento, esa memoria motora inmediatamente se activa y subimos, levantamos un poco más la pierna para subir la grada, ¿no? Entonces, hay muchas formas de memoria además, ¿no? Ahora, ¿qué sería la memoria? Es esta capacidad entonces para almacenar información y recuperar esa información en forma de recuerdos. Estos recuerdos se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad básica de la actividad sináptica entre dos neuronas o entre dos o más neuronas, a consecuencia de una actividad nerviosa previa. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se daría la memoria? Esto es una discusión que está todavía lejos de resolverse, pero también hay algunas propuestas teóricas y algunos experimentos en animales inferiores, donde hay sistemas nerviosos menos complejos que los del humano, pero que nos muestran algunas actividades respecto a información que se guarda en esos sistemas nerviosos, ¿no? Entonces, una cosa básica que nos muestran es que la memoria se almacena en el cerebro gracias a la actividad de las neuronas, y esta actividad entre neuronas está dada por la sinapsis, por la información que se transmite entre una neurona y otra. Al variar la sensibilidad básica de la actividad sináptica, es decir, de la información que se transmite entre neurona y neurona, se podría conducir a un almacenamiento de la información. Esta información que vamos almacenando se conoce como huellas de memoria. Ahora, para que se produzca una huella de memoria, tienen que producirse nuevas vías o se tendrían que establecer nuevas vías de comunicación entre una neurona y otra. A estas nuevas vías se les conoce como vías facilitadas. Enseguida vamos a hablar de lo que es una huella o es una vía habituada y una facilitada. Estas nuevas vías facilitadas se llaman huellas de memoria. ¿Por qué huellas? Porque así como dejamos nosotros nuestras huellas al caminar por la arena, ¿no? Y dejamos las huellas de nuestros pies, lo mismo la información puede dejar una huella en la memoria, en nuestro cerebro, en las funciones básicas de las sinapsis entre neuronas. Ahora, una vez que una huella de memoria se establece, es posible activarla de forma selectiva cada vez que los pensamientos lo requieran para reproducir nuevos recuerdos, ¿no? Es así que si yo estudio una parte de, no sé, de una materia que tengo que dar examen, la repito, la vuelvo a repetir, la parte esa de la materia, hago gráficas, hago cuadros sinápticos, en fin, desarrollo varios mecanismos para poder grabar la información como una huella de memoria. El momento que voy a necesitar reproducir ese recuerdo guardado, esa memoria, esa información guardada, que la tengo que reproducir, puedo activar la huella de memoria y tener la información disponible. Bien, ahora hay... Disculpe, doctor, buen día. Sí, buen día. Sí. ¿Será que puedo aceptar a mi compañera que está en sala de espera? ¿Y por qué Camila tu Pérez. compañera recién está en la sala de espera? No, es que dijo que está hace rato ya y no la acepto. Igual la mía, por favor, de este doctor. Diana Mutar, igual se le fue el internet. Camila Pérez. Sí. Y Diana Por- Mutari, por favor, doctor. Bueno, ya lo acepté. Gracias. Bien, entonces, ahora, enseguida vamos a hablar de cómo se establecen estas huellas de memoria. Hay lo que se conoce como una memoria negativa y una memoria positiva, y que la memoria negativa estaría vinculada más con la habituación de la memoria, y la memoria positiva con la facilitación o la sensibilización de la memoria.
Para entender esto, hay que partir de que nosotros recibimos una permanente información. Todo el día estamos recibiendo información sensitiva, información motora, información intelectual, y que la vamos transmitiendo hacia el sistema nervioso. Cada instante recibimos tanta cantidad de información que esta información, si tendría que almacenarse toda en cada instante de nuestra vida, podría sobrepasar la capacidad, ¿no?, de nuestro sistema nervioso para poder procesar esa información. Entonces, para no verse inundado de una cantidad de información que es irrelevante, porque mucha de esa información es irrelevante, no nos interesa, al organismo no le interesa, no le es útil, ¿no? La mayor parte de esa información irrelevante es ignorada por nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Las neuronas se inhiben en cuanto a su transmisión sináptica. No transmiten la información que realmente no nos interesa. ¿Verdad? Si ustedes en este momento tratan de hacer conciencia de toda la información que están recibiendo, información visual, información auditiva, información somatosensitiva, y además tendrían que pensar que si se agolparían todos los recuerdos en este mismo instante, todos los recuerdos que tienen en este instante a su conciencia, imagínense, no podrían procesar toda esa información. Quedaríamos prácticamente dementes, ¿no? No podríamos entender nuestros pensamientos, ni siquiera los podríamos transmitir, ni podríamos entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, para esto, el sistema nervioso lo que hace es inhibir toda esa información, ignora esa información más que nada. A través de la inhibición de las neuronas sinápticas que se encargan de transmitir esa información. A esto se llama habituación de la memoria. Ahora, ¿qué sucede cuando una información es importante para nosotros? Esa información nos produce dolor o nos produce placer. El dolor o el placer son informaciones importantes que inmediatamente las almacenamos, ¿no? Son informaciones que después nosotros utilizamos para nuestro comportamiento. No solamente les hablo del dolor físico, del dolor psicológico, del dolor espiritual, si quieren llamarlo en algunos casos, el sufrimiento psicológico, el sufrimiento físico, todo esto es esa información guardamos con facilidad, ¿no? Si me pincho en una espina, esa información la guardo inmediatamente y no vuelvo a agarrar una espina, o cuando veo una espina trato de tener mucho cuidado para no pincharme. O si una situación concreta me produce dolor, es una situación desagradable desde el punto de vista psicológico, también trato de evitar esa situación, ¿no? Entonces, es información que yo ya he guardado y que la utilizo cuando la necesito. Lo mismo con el placer, ¿no? Si una situación me produce placer, me produce felicidad, me produce satisfacción, me motiva, ¿no? Entonces la guardo. Si no, si me resulta indiferente, no la guardo. Entonces, esta información que genera consecuencias importantes como dolor o placer, ¿no? La guardamos inmediatamente. Entonces, para poder hacer esto, el cerebro posee una capacidad automática de potenciar y almacenar esta información como huella de memoria, es decir, grabar en nuestro cerebro esta información. Esta
formación, digamos, o almacenamiento de huellas de memoria se obedece a lo que se conoce como facilitación de las vías sinápticas. Se llama, en última instancia, la sensibilización de la memoria, a diferencia de la habituación de la memoria. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando, cómo clasificaríamos la memoria? Podemos clasificar la memoria según el tiempo de duración de los recuerdos. Hay una memoria a corto plazo, cuando los recuerdos son tan fugaces que nos duran segundos, cuanto más, ¿no? Una memoria a medio plazo, puede durar minutos, horas, días, semanas, esta memoria a mediano plazo, y luego esta memoria a mediano plazo suele perderse, ¿no? Esta información que guardamos nos puede servir para 2, 3 días o 4 días o una semana y luego ya se va perdiendo. Y hay una memoria a largo plazo de una información que es muy relevante en nuestra vida, que es muy importante para nosotros, que la valoramos mucho, que tiene que ver con el dolor o el placer, ¿ya? Y esta información puede durar toda la vida como huella de memoria. También podemos hablar de una memoria operativa, ¿no? Que básicamente está relacionada con las actividades cotidianas, o una memoria declarativa también, o una memoria procedimental, ¿no? La memoria declarativa se refiere más a tener una información clara de, por ejemplo, dónde he estado ayer o dónde he almorzado ayer, qué he almorzado, con quién he estado, qué he hablado durante el almuerzo, cuánto tiempo más o menos he estado en ese lugar. Es una memoria declarativa. La memoria procedimental, en cambio, es cuando esta memoria nos permite desarrollar secuencias de actividades que tengan un procedimiento, como el vestirnos, por ejemplo, poner una camisa, ¿no? Tengo que colocar la camisa de una determinada forma, abotonar la camisa de una determinada forma, o jugar o hacer una actividad en un deporte concreto, patear un penal para un futbolista, o raquetear una pelota de tenis para un tenista. Entonces, son memorias procedimentales, que involucran actividades que vamos a realizar inmediatamente. Bien, ahora, ¿cómo es que se produce la memoria a corto plazo? Esta abarca los recuerdos que duran segundos y máximo minutos. Hay teorías que están digamos, en el tapete, en la mesa de discusión, pero que no han sido comprobadas, porque esto es muy, muy difícil de comprobar. De hecho, los grandes laboratorios de fisiología, de neurofisiología en el mundo tratan de entender cómo funcionan la memoria o ya sea en experimentos animales, ya sea también analizando las respuestas humanas a determinados estímulos, ya sea analizando cómo funcionan determinados medicamentos en personas que han perdido la memoria, por ejemplo, o cómo funcionan los tratamientos con personas que por alguna causa han tenido una lesión a nivel de la corteza o de otras regiones del cerebro y han perdido digamos, información guardada como memoria, ¿no? Bien, entonces, esto todavía no tiene una confirmación, son teorías, son hipótesis, pero
estas hipótesis están, como les digo, asentadas en todos estos experimentos, en todas estas observaciones que van haciendo los científicos. Se dice que la memoria a corto plazo estaría ocasionada por la actividad nerviosa continua derivada de unas señales que dan vueltas y vueltas en torno a una huella de memoria transitoria dentro de un circuito reverberante. Si ustedes recuerdan, un circuito reverberante, digamos, el más sencillo, ¿no?, de una sola neurona, va a ser este, que transmite información de una neurona a otra, y la segunda neurona va a tener un axón, una terminal axónica que vuelve sobre la misma neurona para reverberar. Entonces, si esta le transmite información, se despolariza, esta también se va a despolarizar, va a transmitirle información hacia otra neurona y a la vez esa despolarización va a va a reverberar sobre la misma neurona. Entonces, fíjense, luego esta despolarización nuevamente va a despolarizar a la neurona y de nuevo va a volver sobre el axón para despolarizar y va a dar vueltas aquí la información hasta que desaparece. Esta información, estas vueltas que da entonces la actividad nerviosa en esta neurona, es el estímulo nervioso en esta neurona, dura segundos, máximo minutos, dependiendo de si la información es significativa o no. Un número de teléfono, algún dato, algún concepto, ¿no?, que tenga una cantidad de términos, de palabras, va a quedar grabada, pero no va a quedar totalmente grabada, sino simplemente va a dar vueltas y vueltas en este circuito reverberante y va a desaparecer. ¿Qué ocurre aquí? Vean, generalmente también hay una activación o una facilitación o una inhibición de esta sinapsis, de esta neurona postsináptica por parte de la neurona presináptica. Esta neurona presináptica tiene que liberar un neurotransmisor. Este neurotransmisor va a actuar sobre receptores que tiene esta neurona, la postsináptica. Además, cuando actúa este neurotransmisor a nivel de la membrana de la neurona postsináptica, también hay, ¿qué cosas? Enzimas que destruyen el neurotransmisor. Entonces, estas sustancias, estos neurotransmisores suelen durar milisegundos, segundos. En algunos casos, si el transmisor es de molécula grande y de acción prolongada, puede durar hasta unos minutos. Entonces, esta huella de memoria también va a estar activada gracias a la acción del neurotransmisor. Pero cuando el neurotransmisor desaparezca, esta reverberación también va a ir desapareciendo. Entonces, esa es una teoría. Un número de teléfono, por ejemplo, un número de teléfono, alguien me dice, mi teléfono es tantos, 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 llámame. Si me interesa realmente ese número de teléfono, lo puedo repetir, lo puedo guardar, lo puedo recuperar y anotar no sé, en un minuto más. Más tarde es más difícil de acordar, ya no voy a poder acordar, a no ser que, como les digo, al tiempo que me ha dado la persona el teléfono, me interesa, antes que desaparezca esta reverberación, yo anote el teléfono. Entonces ya voy a estar haciendo otra operación que me va a ayudar a guardar el teléfono en mi memoria. Pero mientras tanto, no, ese teléfono va a desaparecer. Y si no me interesan absolutamente, me dice alguien, llámame o en este teléfono puedes encontrar, pero a mí no me interesa llamar ni encontrar a nadie con ese teléfono. Me puede decir y repetirlo incluso. Ahí voy a tener una habituación. Fíjense, mis neuronas van a recibir la información, desde luego, pero aquí va a desaparecer esa información, no se va a consolidar como huella de memoria. Y finalmente,
puede haber hasta una acción de inhibición de mis neuronas porque no les interesa almacenar esa información. Si le interesa la información, sí, lo va a almacenar, ¿no? Bien, ahora, esa es una memoria a corto plazo. La memoria a mediano plazo, aquí ya intervienen otros mecanismos. Esta puede durar entre días y semanas y luego empieza a desaparecer. No es una memoria que va a durar también por mucho tiempo, ¿no? Esta memoria, la memoria a mediano plazo, se basa ya en cambios químicos del terminal presináptico o de la membrana postsináptica también. Aquí va a haber los dos mecanismos, el mecanismo de la habituación y el mecanismo de la facilitación. Este mecanismo de habituación, vean, es interesante porque lo que hace es una memoria negativa. La información que no nos importa no va a ser almacenada, no va a ser ni siquiera transmitida de una neurona a otra. Va a llegar a una neurona y ahí se va a quedar, no va a ser transmitida a otra. Porque aquí se van a cerrar los canales de calcio. No se conoce bien este mecanismo, pero algunas investigaciones que han hecho a nivel del caracol aplicia, que tiene un sistema nervioso básico, pero ya con cierta complejidad, han visto que se cierran los canales de calcio del terminal presináptico y sin los canales de calcio del terminal presináptico están cerrados, no puede ingresar el calcio al terminal y sin calcio no hay liberación del neurotransmisor. Y cuanto menos calcio hay, menos neurotransmisor se libera. Y si no se libera neurotransmisor, no hay transmisión de una neurona a otra, porque la sinapsis no va a funcionar en este caso, ¿no? Bien, este es un mecanismo de habituación que puede darse dentro también de la memoria a mediano plazo, con información que va a estar siendo seleccionada y que va a ser rechazada para no guardar como memoria a largo plazo. Lo que sí va a ocurrir para guardar esta memoria es el mecanismo de facilitación. Aquí, donde estamos, vamos a esperar un segundito. Aquí. Fíjense, en la memoria a corto plazo solamente hay la liberación del neurotransmisor y la activación por el terminal presináptico, ¿no? Y la estimulación de la neurona postsináptica, y si este es un circuito reverberante, esta neurona se va autoestimular, vean, en un mecanismo de reverberación que dura segundos máximo, y ahí se acaba. Y mientras dure el neurotransmisor, desde luego. Ahora, cuando hay el mecanismo de facilitación para la memoria a mediano plazo, tenemos esta estructura de sinapsis. Tenemos la neurona sensitiva que está trayendo el estímulo sensitivo, la información, ¿no? La neurona presináptica, pero también aquí hay otra neurona. Esta neurona es un axón facilitador, es un terminal facilitador. Este terminal facilitador juega un papel clave. Hace que se libere serotonina. Esta serotonina cierra aquí canales de potasio. Mediante un mecanismo de activación de segundo mensajero, se cierran canales de potasio. Esos canales de potasio cerrados hacen que el potasio no pueda salir de la neurona y aumente la carga eléctrica dentro de la neurona. Y al aumentar la carga eléctrica va a producir una apertura de los canales de calcio. Al abrir estos canales de calcio, vean, el calcio va a ingresar de forma realmente importante, ¿no? Hacia
interior de la neurona presináptica y esta va a liberar continuamente el neurotransmisor. Y cada vez que necesitemos recuperar, esta neurona está facilitada gracias a este mecanismo de facilitación. Es fácil recuperar la información debido a que estos canales de calcio están casi permanentemente abiertos por el mecanismo de facilitación. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, que el calcio acumulado dentro de la neurona presináptica, gracias al mecanismo de facilitación, va a permitir que podamos recuperar esa información con facilidad. Si ustedes estudian para una materia, desarrollan estrategias de repetición, vuelven a estudiar, no leen una vez y van a dar el examen, sino muchos estudiantes creen que con la explicación o graban la clase y con la grabación de la clase sentados mientras desayunan o mientras almuerzan van a ir a dar el examen. Vean, eso apenas va a provocar ¿qué cosa? Un mecanismo de reverberación, pero no va a provocar un mecanismo de facilitación de la memoria. Entonces no va a haber memoria a mediano plazo. Este es un tipo de memoria, ¿no?, que dura hasta semanas. Luego la memoria a largo plazo, aquí esta memoria sí se almacena y no va a poder ser borrada en muchos años hasta que las neuronas se deterioren o ocurra algún tipo de situación que altere la funcionalidad, ¿no?, del sistema nervioso. Después se mantiene a largo plazo. Vean, por ejemplo, el nombre de nuestra mamá, ¿no? No lo vamos a olvidar nunca, a no ser que tengamos Alzheimer, arteriosclerosis, qué sé yo, con el paso de los años, o una amnesia generada por una infección, por un trauma o cualquier cosa. Pero si nuestro sistema nervioso se mantiene relativamente funcionando, no nos vamos a olvidar nunca del nombre de nuestra madre, ¿no? Entonces, ven, cuando una información es significativa, entonces no nos olvidamos nunca. Y esto se produce porque, al parecer, hay cambios estructurales en la sinapsis. No solamente hay la neurona facilitadora, sino además hay nuevos axones que se unen a esta neurona, ¿no?, y traen información complementaria que refuerza la información de esta otra neurona. Bueno, aquí. Nuevos axones, entonces, ¿no?, traen información a esta otra, transmite. También que tienen sus propios mecanismos de facilitación. Nuevos axones que llegan trayendo información complementaria que refuerzan esta información. Por una parte, hay mayor cantidad de neuronas que están trabajando, reforzando una información. Además, hay cambios estructurales también en la sinapsis, ¿no? Mayor cantidad de canales de calcio, mayor cantidad de receptores en la neurona postsináptica que ayudan a que la información guardada y que la hemos guardado desde hace muchos años pueda ser recuperada rápidamente, ¿no? Qué sé yo, uno aprende en el colegio o en la escuela que 2 más 2 son 4, ¿vean? Y eso es muy difícil de olvidar. Esta posibilidad de cambios en la sinapsis no se dan por casualidad o no se dan espontáneamente. Esto se da porque utilizamos esa información todos los días, repetimos esa información todos los días la repetimos, ¿no? Entonces, vamos consolidando esta información. O sea, es algo como que, por ejemplo, los médicos
No podemos olvidarnos que la concentración de sodio es de 142 miliequivalentes fuera del líquido extracelular y de 10 miliequivalentes en el líquido intracelular. En el líquido extracelular 142 y en el intra 10. O sea, eso creo que ningún médico se debería olvidar. Eso tiene que ser parte de la memoria a largo plazo, porque además en todas las materias lo vamos repitiendo y volviendo a hablar y volviendo a hablar hasta en las charlas de capacitación vuelve a repetirse. Entonces, vean cómo esa información se refuerza, se refuerza, se refuerza por diferentes medios, nuevas conexiones. Están ustedes en una situación que están hablando de un tema de variaciones de estas concentraciones y recuerden que tal expositor, tal experto habló de cómo varía el líquido extracelular, la concentración de calcio del líquido o de sodio del líquido extracelular en determinada patología. Ya todos esa información tan dispersa, ¿no? Que vamos recibiendo todos los días, ayuda a que esa información o ese recuerdo se vaya consolidando. Entonces son nuevas conexiones entre las neuronas, pero además cambios a nivel de las membranas celulares de las neuronas, cambios con mayor cantidad de receptores, mayor cantidad de canales de calcio. Eso es lo que ocurre, ¿no? Bien, ahora tenemos, como les decía hace un momento, la memoria declarativa, que son recuerdos diversos que detallan o detalles que forman un pensamiento integrado de una experiencia que hemos vivido, donde aconteció, sus relaciones temporales, las causas que produjeron ese acontecimiento, las deducciones particulares que ustedes dejan o que sacan a partir de toda esa información, ¿no? ¿Ya? Recordar un hecho que les ocurrió ayer a determinada hora, se encontraron con una persona que les presentó a otra, que les produjo cierta impresión, ¿no? Favorable o desfavorable, les agradó o no les agradó, y ustedes sacan sus propias consecuencias y sus propias deducciones sobre las consecuencias de esa situación. Bien, luego está la memoria procedimental, como actividades motoras del cuerpo, ¿no? Vestirse, armar un rompecabezas, golpear una pelota de tenis, encender el auto y partir para dirigirse a algún sitio, mirar el semáforo rojo, parar y luego volver a partir. Entonces, son memorias, actividades motoras, pero que requieren procedimientos que hay que seguir. Primero es una actividad, luego es otra, luego es otra, luego es otra. Aquí este es el tipo de memoria procedimental. Y bueno, ¿cómo se da la consolidación de la memoria? Mediante la repetición, ¿no? La repetición potencia. Nos dirán, ese es un aprendizaje de memoria. Evidentemente, si yo repito y repito una situación, lo voy a aprender de memoria, pero lo voy a aprender, voy a saber un concepto, voy a saber que 2 más 2 son 4, etc. Pero no se trata solamente de repetir, sino también de ver otras estrategias para reforzar ese conocimiento. Lo mismo que estoy repitiendo, memorizando, puedo dibujarlo, lo mismo puedo hacer un mapa conceptual. Entonces, vean, estoy haciendo diferentes estrategias. Esas diferentes estrategias hacia dónde me están llevando, hacia el punto en el que se van a desarrollar mayores conexiones entre las neuronas, al punto en que va a haber cambios en la membrana de la neurona, van a desarrollarse más canales de calcio, se van a producir más canales de calcio o más receptores del neurotransmisor. Gracias a todas esas estrategias, entonces, voy a poder consolidar una memoria a largo plazo, ¿no?
Bien, entonces hasta aquí este tema. Ahora veamos otro tema que está vinculado con el sistema límbico y los mecanismos de comportamiento. De hecho, el comportamiento de los humanos, las motivaciones, los hábitos, las actividades que desarrollamos que son repetitivas, que son además aprendidas del resto de los humanos, están básicamente eh, almacenadas y controladas desde el sistema límbico y el hipotálamo que coordinan con la corteza cerebral para que se cumplan estas actividades, ¿no? Bien, nosotros tenemos sistemas activadores impulsores del encéfalo, ¿ya? Hay numerosas señales sensitivas que llegan desde la periferia a través de la médula espinal y hacia el tronco del encéfalo, además también a través de los nervios craneales, quinto par craneal va a llevar también información sensitiva. Y vean, todas estas señales nerviosas que llegan hasta el tronco del encéfalo van a estimular directamente un nivel de actividad neuronal de fondo que va a llegar a amplias regiones del encéfalo. ¿Fíjense? Llegan las vías aquí y desde aquí van a partir nuevas vías desde el tronco del encéfalo, desde la formación reticular en especial, hacia el tronco, hacia la corteza cerebral, numerosas vías. Y muchas de estas vías atraviesan el sistema límbico, ¿no? Van a pasar por el hipotálamo, por la amígdala, por el hipocampo. Ahí, además, se van a poner en marcha sistemas neurohumorales. ¿Qué son estos sistemas neurohumorales? Sinapsis entre dos neuronas que la una libera una sustancia neurotransmisora específica que facilita o inhibe un estímulo. Pueden ser estímulos excitadores o estímulos inhibidores. Todas estas sustancias son de tipo hormonal o neurohormonales, neurohumorales también sería. Bien, desde el área reticular del tronco del encéfalo suelen partir señales excitadoras hacia la corteza cerebral, ¿no? Vean, y aquí hay un núcleo, esta área excitadora, ¿no? Que se conoce con el nombre de los núcleos del RAFE, esta zona de los núcleos del RAFE, que está en la formación reticular y entre la protuberancia y el mesencéfalo. Estos núcleos del RAFE envían axones con neuronas que son capaces de liberar un neurotransmisor excitador que es la acetilcolina. La acetilcolina, desde estas neuronas del RAFE, excita a numerosas regiones de la corteza cerebral. La acetilcolina, esa misma acetilcolina que se libera en las terminaciones nerviosas de los nervios periféricos para que el músculo se contraiga, o esa acetilcolina que se libera en el parasimpático para que el músculo liso se contraiga, esa acetilcolina también se libera aquí en el cerebro, pero son neuronas colinérgicas que están en la formación reticular. ¿No? La acetilcolina entonces es un neurotransmisor, una neurohormona distribuida por todo el organismo, ¿no? Y que cumple diversas funciones. Aquí cumple una función excitadora. Además, también hay señales que se originan en
pequeñas neuronas dispersas por toda el área reticular excitadora. Van a hacer, por su parte, esas sinapsis con los núcleos intralaminares del tálamo, y desde esos núcleos intralaminares del tálamo se van a dirigir nuevamente hacia la corteza cerebral. Entonces van a haber dos tipos de excitación. Una excitación directa de fondo de la corteza cerebral, de estas neuronas, de los núcleos del RAFE, del área reticular, y que van directamente hacia el tronco, hacia la corteza cerebral, y otras neuronas pequeñas que también son excitadoras y que terminan en el tálamo, pero que aquí hacen sinapsis con otras neuronas que a su vez van a llegar nuevamente hacia la corteza cerebral, haciendo que el efecto excitador sea más largo, sea más extenso, sea más duradero, dure más tiempo, ¿no? A nivel de la corteza cerebral. Ahora, una cosa que hay que, antes de pasar, es que estas señales excitadoras que están llegando a la corteza cerebral se producen durante todo el tiempo en el que nosotros estamos despiertos. Entonces, esta área excitadora que tenemos en el tronco del encéfalo es un área esencial para estar conscientes, para estar despiertos, para estar en control del medio que nos rodea. Podemos saber dónde estamos, qué estamos haciendo, qué se llaman las personas que están a nuestro alrededor, si estamos despiertos, ¿verdad? Si estamos atentos, si estamos vigilantes, por eso también se llama en vigilia. Esta área entonces nos mantiene en vigilia todo el día, mientras estamos despiertos. Ahora, hay esta área entonces se activa gracias a las señales que recibimos desde la periferia. Esta área, fíjense, está recibiendo señales excitadoras desde la periferia. Están llegando a través del quinto par craneal, a través de la médula espinal, todos los fascículos ascendentes llegan hacia el área reticular, ¿no? Y van a desencadenar aquí, van a tener sinapsis con las neuronas del área excitadora, y desde aquí van a enviar señales hacia la corteza cerebral que van a desencadenar excitación, ¿no? Entonces, vean, también suele haber algo interesante, es un mecanismo de retroalimentación que empieza. Estas mismas señales excitadoras que llegan a la corteza cerebral suelen enviar señales excitadoras de vuelta otra vez al área reticular. Estas señales excitadoras que vuelven al área reticular a su vez excitan nuevamente al área reticular para que esta área vuelva a excitar el cerebro. De esa manera nos mantenemos, por ejemplo, despiertos, ¿no? Por una parte nos mantenemos despiertos y atentos gracias a las señales que llegan desde todo el tronco del encéfalo, desde la médula, desde los nervios craneales, como el quinto par, y que provienen ¿de dónde todas estas señales? De la periferia, ¿no? De los receptores sensitivos que están distribuidos por el cuerpo y que nos están trayendo información del medio en el que estamos viviendo, y además también información de nuestro propio cuerpo. Entonces, vean qué interesante cómo toda esta información llega hasta el área excitadora del tronco del encéfalo. Desde aquí excita la corteza y la corteza retroalimenta al área excitadora, y para que esta área excitadora vuelva a enviar señales excitadoras a la corteza, y a su vez la corteza retroalimenta al área excitadora, y así nos mantenemos despiertos, atentos, en vigilia. Eso produce una mente despierta. Ahora, esta actividad obviamente agota a las neuronas. Termina en un estado de fatiga, de cansancio mental,
esto de mantener una mente despierta durante 8, 10, 12, 15 horas agota, fatiga. Y hay un área inhibidora aquí que está en el bulbo raquídeo que tiene que ver con el sueño. Esta área envía, en un determinado momento, envía señales inhibidoras hacia el área excitadora y la inhibe. Y empezamos a dormir, ¿no? Nos viene sueño, dormimos. Las neuronas disminuyen su actividad. La mayor parte de las neuronas de la corteza disminuyen su actividad. Eso vamos a ver en una próxima clase, pero es bueno que sepan, ¿ven? No es que nuestra mente está todo el tiempo inundada por estas señales excitadoras. Durante el tiempo que estamos despiertos en vigilia, tenemos que mantener una mente atenta. Mientras después necesitamos reponer las funciones neuronales, y eso está a cargo de varios centros, y un centro del sueño en especial que está ubicado en el bulbo raquídeo. Es un centro inhibidor. Ya hemos visto que entre el tálamo y la corteza cerebral forman una unidad, ¿no? El tálamo, entonces, por aquí, por el tálamo, pasan todas las vías o llegan hasta el tálamo todas las vías, pero todas las señales sensitivas que están camino hacia la corteza pasan por el tálamo. Y todas las señales de retorno también, las señales descendentes, ¿no?, que vienen desde la corteza, pasan por el tálamo. Y hay núcleos talámicos específicos para que estas vías atraviesen por estos núcleos y se dirijan hacia una parte de la corteza cerebral, ¿no? Si están en sentido ascendente, o por el contrario, cuando están en sentido descendente, desde áreas específicas de la corteza, van a pasear por núcleos específicos también del tálamo las señales descendentes, ¿no? Tal es así que la estimulación eléctrica de un núcleo talámico activa su propia región particular que tiene en la corteza cerebral. Si activamos el núcleo dorsal medial del tálamo, va a activar a la región prefrontal. Si activamos al núcleo ventral lateral, va a activar a esta área motora. Si activamos al núcleo ventral posterior lateral, va a activar al área somatosensitiva. Dependiendo del núcleo que activamos en el tálamo, se va a activar una zona particular de la corteza cerebral. Bien, ahora, ya les decía, hay aquí en el bulbo raquídeo un área inhibidora. Este es el área inhibidora del bulbo raquídeo. Esta área inhibidora está destinada, una de sus funciones es inhibir al área excitadora. Esta área inhibidora ya no secreta acetilcolina como lo hace el área excitadora, sino secreta serotonina, que en este caso es un neurotransmisor inhibidor. En esta función de la serotonina inhibe al área excitadora. Esto ocurre, por ejemplo, durante el sueño. No vamos a hablar del sueño ahora porque mañana vamos a hablar en detalle de cómo se produce el sueño, qué tipos de sueño hay, y vamos a hablar de las ondas cerebrales también, y vamos a ver qué ondas se pueden observar en electroencefalograma. Bien, ahora, la corteza cerebral es un lugar donde hay una gran cantidad de circuitos nerviosos, y estos circuitos nerviosos están caracterizados porque forman sistemas de estimulación o inhibición en el que intervienen neurohormonas
o neurotransmisores específicos, y que cada uno de estos neurotransmisores específicos va a producir excitación o inhibición de las neuronas de la corteza o del cerebelo o del propio tronco del encéfalo. Pero a nivel de la corteza cerebral en especial participan muchos sistemas de neurotransmisores, ¿no? Este control neurohumoral de la actividad encefálica está dado por estos sistemas de neurotransmisores que no son nada más que circuitos nerviosos muy bien establecidos en la corteza cerebral. Por ejemplo, tenemos un sistema noradrenérgico. El sistema noradrenérgico se basa en que estas neuronas, las neuronas noradrenérgicas, secretan noradrenalina, y la noradrenalina es una sustancia excitadora. A la noradrenalina también la vamos a ver en diferentes acciones. Por ejemplo, el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo, segrega noradrenalina en las neuronas post sinápticas y que inervan la mayoría de las vísceras, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el caso del músculo liso vascular, los vasos, la noradrenalina produce contracción de ese músculo liso. Y en el músculo liso de los bronquios, que también es un músculo liso, pero en los bronquios la noradrenalina produce dilatación, ¿no? Tiene diferentes funciones la noradrenalina en el organismo. Pero aquí en el cerebro, en el circuito del sistema noradrenérgico, la noradrenalina produce excitación. A nivel de la corteza cerebral, entonces, la noradrenalina es excitadora fundamentalmente. ¿Y dónde están los cuerpos celulares de estas neuronas que secretan noradrenalina? En el locus ceruleus, ¿ya? El locus ceruleus es un núcleo que entonces tiene los cuerpos celulares de estas neuronas. Y ven cómo desde el locus ceruleus se dirige hacia amplias zonas de la corteza cerebral, también hacia el tronco del encéfalo y también hacia el cerebelo. Este corte, si ustedes ven este cerebro, este cerebelo, tronco del encéfalo, no corresponde a un humano. Estos son cortes que corresponden a la rata. Pero se han hecho estos experimentos en la rata porque el cerebro, el sistema nervioso de la rata es muy parecido al sistema nervioso humano en cuanto a estas conexiones neuronales y a estos sistemas neurohumorales. Desde luego que hay una diferencia enorme, ¿no? entre la forma y la función también de los dos cerebros, pero estos sistemas neurohumorales funcionan exactamente igual. Por eso es que se hacen muchos experimentos en ratas y en ratones. Bien, luego está el sistema dopaminérgico. Hay varios circuitos dopaminérgicos en el sistema nervioso. También la dopamina es un neurotransmisor y una neurohormona distribuida por todo el organismo. Incluso hay dopamina en el sistema digestivo que interviene como modulador, como inhibidor, como excitador también. Pero aquí, en este caso, la dopamina va también a ser excitadora en algunas zonas e inhibidora en otras. Y hemos visto una dopamina que actúa en la sustancia negra, en los ganglios basales, ¿no? Y que activa zonas de la corteza cerebral y que tiene que ver con los movimientos, más que nada con la actividad motora.
Esta dopamina es la del sistema del negro estriado, porque es la sustancia negra la que produce. Pero también hay el núcleo caudado que produce dopamina, y que esa dopamina se dirige estas neuronas que del núcleo caudado, los somas, los cuerpos están en el núcleo caudado, pero sus axones terminan en amplias regiones de la corteza prefrontal en especial, tienen que ver mucho con el procesamiento del pensamiento, la dopamina, de las sensaciones de placer, las sensaciones de felicidad, también tienen que ver con la producción de la dopamina en este núcleo del caudado. También está el sistema serotoninérgico. Este sistema serotoninérgico está básicamente a nivel de los núcleos del bulbo. Ahí la sustancia y la región inhibidora, ¿no? De los núcleos del RAFE, aquí en el bulbo raquídeo. Aquí los podemos ver mejor estos sistemas, pero enseguida los vamos a ver. Aquí estamos viendo en el de la rata, en el bulbo raquídeo, y que secreta la noradrenalina, la serotonina, que va a inhibir a quién, al área inhibidora del área reticular, y también va a inhibir a las neuronas de la corteza cerebral, ¿no? Generalmente, esta serotonina que está en los núcleos del RAFE y que inhibe a la corteza y que inhibe al área inhibidora, es una serotonina que participa en la producción del sueño, ¿no? Cuando el individuo va a dormir, estos núcleos se activan y empiezan a producir gran cantidad de serotonina, ¿no? Entonces, el locus coeruleus y el sistema de la noradrenalina, ya en el cerebro humano, ya no estamos hablando del de la rata, pero es muy parecido. Aquí lo tenemos al locus coeruleus, ¿no? En la parte superior ya de la protuberancia, entre la protuberancia y el mesoencéfalo, produce una gran cantidad de noradrenalina, que va a activar una gran cantidad de otras neuronas que están en el área frontal, en todas las áreas, en el área de la corteza parietal, de la corteza parieto-occipito-temporal, del cerebelo, ¿no? Bien, luego tenemos la sustancia negra o el sistema de la dopamina. Aquí la sustancia negra, ¿no? Que es un ganglio basal, activa y está en contacto con, fíjense, la sustancia prefrontal. La sustancia negra, más que nada con el sistema del estriado, ¿no? Del cuerpo estriado, que va a participar luego con la actividad de la regulación y el control de los movimientos. Y esta otra dopamina del área ventral tegmental o del núcleo caudado, que va a estar vinculada con la secreción de dopamina hacia la corteza prefrontal, ¿no? Luego tenemos esta dopamina, esta de aquí, es excitadora, en cambio esta es inhibidora, la del putamen y la del caudado. La que inhibe al putamen, inhibe al caudado, ¿no? Pero que se produce en la sustancia negra. Luego están los núcleos del RAFE, estos de aquí abajo, y el de la serotonina, que inhiben tanto al área reticular como al cerebro, tienen un efecto inhibidor, participan en la inhibición del dolor, como hemos visto en una clase anterior, e inducen al sueño. Luego tenemos las neuronas gigantocelulares del área reticular, que van a producir serotonina y que excitan al cerebro y mantienen un ambiente despierta y activa, ¿no? Otros neurotransmisores que vamos a ir hablando durante las próximas clases son las encefalinas,
el ácido gamma aminobutírico, el glutamato, la vasopresina, la corticotropina, la hormona estimulante de los melanocitos, el neuropéptido gamma, la adrenalina, las endorfinas, angiotensina, neurotensina. Es decir, todas estos neurotransmisores, sustancias neurotransmisores que están distribuidas por todo el organismo, pero que muchas de estas juegan funciones claves en la activación de neuronas de la corteza cerebral. Las encefalinas, por ejemplo, están vinculadas también con producir sensaciones de placer, de felicidad, y también están vinculadas con el dolor, ¿no? Con la supresión del dolor, como hemos visto en el sistema de la serotonina y la encefalina, ese sistema de supresión del dolor que tenemos. GABA es una neurona, o es un neurotransmisor eminentemente inhibidor, inhibe a las neuronas del sistema nervioso. Básicamente todas las neuronas de la corteza cerebral tienen receptores para GABA. Y hay neuronas GABAérgicas, es decir, que producen GABA, son pequeñas neuronas que están distribuidas por toda la corteza y que producen este neurotransmisor para producir la permanente inhibición del sistema nervioso, de las neuronas de la corteza cerebral. Además, junto con el GABA está el glutamato, que también se produce en toda la corteza, pequeñas neuronas glutamatérgicas en este caso, que producen glutamato, y que el glutamato es un neurotransmisor eminentemente excitador. Entonces, entre el GABA y el glutamato están permanentemente excitando e inhibiendo. En un milisegundo una neurona está excitada y en otro milisegundo está inhibida, gracias a estos mecanismos, ¿no?, de neurotransmisión que mantienen un sistema nervioso estable. O sea, porque nuestro sistema nervioso no está o excitado o inhibido del todo, ¿no? Eso es cuando está excitado, fíjense, cuando los mecanismos de inhibición no funcionan y hay una excitación permanente, ocurre algo como una convulsión. Durante las convulsiones, en la epilepsia, por ejemplo, fíjense, hay una total desinhibición de esas neuronas que controlan, por ejemplo, el área motor y que van a producir las convulsiones. Entonces, ahí está totalmente excitado el sistema nervioso. Y eso no es compatible con la vida, ¿no? No hay mecanismos de inhibición que estén participando. O por el otro estado, un estado, digamos, de coma profundo, está totalmente inhibido. Tampoco es compatible con la vida, ¿no? Entonces, fíjense, estos dos sistemas y los otros, el de la noradrenalina, el de la acetilcolina, el de la histamina, vamos a ver muchas otras estructuras y otras neurohormonas que intervienen en esta capacidad del sistema nervioso de estar estable, ¿no? Que podamos caminar, que podamos entender nuestro entorno, que podamos producir pensamientos, que nos podamos comunicar, no es gracias a una excitación completa o a una inhibición completa, sino a una estabilidad de estos dos sistemas. Gracias a estos dos en particular, al GABA y al glutamato, que todo el tiempo están inhibiendo y excitando las neuronas, es que podemos tener la estabilidad de los circuitos neuronales. Y así, muchos de estos las endorfinas también participan son opioides que participan en los mecanismos de producción de placer, de sensaciones de felicidad, de tranquilidad, ¿no? Y muchos de estos participan también en sistemas de estimulación o inhibición de las neuronas. Finalmente está el sistema límbico, y aquí en el sistema límbico está uno de sus componentes más importantes, por lo menos esencial, es el hipotálamo. El hipotálamo además está rodeado de otras estructuras que tienen un papel clave, igual tan importantes como el hipotálamo, pero el hipotálamo recibe información de todas las estructuras que están a su alrededor y recibe información de todo el cuerpo. Es la
es, digamos, el lugar que controla el comportamiento emocional, los impulsos emocionales y también las respuestas autónomas de todo el organismo. Es el centro de control de todo el organismo, el hipotálamo. Vean, por una parte, el hipotálamo controla el comportamiento emocional, los impulsos motivacionales, y además está involucrado en una gran cantidad de actividades autónomas, o sea, en las que participa el sistema nervioso autónomo, como la regulación de la temperatura o la osmolaridad, los impulsos para comer, beber, controlar el peso corporal, casi todas las funciones vegetativas, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, se controlan desde el hipotálamo, ¿no? Además, el control de todas estas funciones vegetativas está muy relacionado o muy emparentado con el comportamiento, ¿no? Bien, aquí el sistema límbico, vean, tenemos acá al sistema límbico, y aquí en el sistema límbico está pues la estructura más importante, el hipotálamo, pero está rodeado por el hipocampo, el bulbo olfatorio, la amígdala, los cuerpos mamilares, etcétera, que son parte también de esta estructura, ¿no? Eh, 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 los ganglios basales también, el área paraolfatoria, todas estas estructuras son parte del hipotálamo. No vamos a entrar en detalle con todos estas funciones y los mecanismos vegetativos, de control vegetativo del hipotálamo, porque cada vez que veamos un sistema, próximamente vamos a entrar al sistema cardiovascular, entonces vamos a hablar de cómo participa, ya vamos a hablar en detalle, de cómo participa el hipotálamo en la regulación cardiovascular, o cómo participa el hipotálamo en la regulación de la temperatura, o la regulación del agua, de la osmolaridad, cuando hablemos del sistema renal, o cuando hablemos de el sistema digestivo, la regulación digestiva y de la alimentación, o de la secreción de hormonas cuando hablemos del sistema endocrino. Pero vean, si este es el hipotálamo a su vez tiene, a pesar de ser tan pequeño el hipotálamo, tiene, vean, muchos núcleos en su interior, y cada uno de estos núcleos, en la parte anterior y en la parte posterior, controla alguna actividad del organismo, ¿no? Por ejemplo, este núcleo verde que ven aquí, el núcleo paraventricular, controla la conservación del agua, controla la regulación de la hormona oxitocina, ¿no? Este núcleo periformical controla los aspectos relacionados con el hambre, ¿no? La dilatación pupilar. Cada uno de estos núcleos, está la regulación pupilar, por ejemplo, el núcleo posterior, ¿no? El incremento de la presión arterial. Cada uno entonces de estos pequeños núcleos que están dentro de una estructura que ya de por sí es pequeña como el hipotálamo, van a regular importantes funciones corporales. Ahora, estas funciones corporales también están muy relacionadas o muy emparentadas con las funciones conductuales. ¿Vean? Tenemos, cuando se estimula el hipotálamo lateral, puede generar sensaciones de hambre y de sed. Aquí están los centros del hambre y del sed y de la sed. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, nuestra actividad, nuestro comportamiento empieza a cambiar. Buscamos incesantemente comida. Los animales tienen ese comportamiento y son capaces de luchar
y poner en riesgo su propia vida por conseguir el alimento, porque sin alimento morimos. Fíjense cómo nos va cambiando cuando se activa este centro del hambre y de la sed. Si tomamos y comemos, si tomamos agua y comemos, este centro se inhibe, nos tranquilizamos, nos ponemos, digamos, felices, porque ya hemos comido, ya no queremos luchar, ya no queremos pelear, ya no tenemos ganas de nada de eso. ¿Ya? Cuando eso se produce porque además se estimula este otro núcleo, es el núcleo ventromedial, que nos produce sensaciones de saciedad, ¿no? Y ya no queremos comer, ya no queremos beber porque estamos llenos, tenemos esa sensación de llenura, ¿no? Y además nos tranquilizamos. Si se activan estas zonas de los núcleos paraventriculares, vamos a tener reacciones de temor frente al castigo, ¿no? De miedo frente al castigo o a lo desconocido o a las circunstancias que nos provocan inseguridad, ¿verdad? Entonces, si una situación nos produce dolor, ya sea físico o mental, estas dos estructuras se van a estimular y vamos a tener reacciones, ¿no? De temor por una parte, de huida, vamos a escapar. Y finalmente, si no podemos escapar, tendremos que luchar por nuestra vida, ¿no? Y otras zonas del hipotálamo van a estar vinculadas con la estimulación sexual, que es un impulso que tenemos para procrear, para perpetuar la especie. Este impulso que tenemos es un impulso como el de cualquier otro ser vivo. Todos los seres vivos tenemos este impulso porque es una regla biológica, que toda especie tiene que multiplicarse, reproducirse y perpetuarse, ¿no? Entonces, vean, es interesante cómo estas zonas de recompensa y castigo están cumplidas, están a cargo del sistema límbico, ¿no? Si un efecto, si algo nos produce placer, si algo nos produce un efecto o nos produce agrado, ¿no? Se van a activar unas zonas y vamos a comportarnos demostrando que estamos teniendo una situación placentera, que estamos viviendo un momento agradable. Si algo nos produce aversión, si algo nos produce dolor, ¿no? Vamos a comportarnos de la misma manera. Entonces, vean, tenemos centros que detectan el castigo, ¿no? Que detectan el dolor, y esos centros hacen que tengamos sensaciones de aversión, que no queremos sentir dolor, no queremos que nos castiguen, ya sea desde el punto de vista físico o psicológico. Si algo nos produce sensaciones de agradables, sensaciones placenteras, también se van a activar centros de recompensa, ¿no? Y vamos a comportarnos de acuerdo a esa situación. Si una persona o una situación o una noticia nos produce satisfacción o nos agrada, ¿vean? Vamos a reaccionar con apacibilidad, mansedumbre, felicidad, vamos a estar contentos con todos, vamos a estar joviales, ¿no? En cambio, al contrario, si se activa un centro del castigo porque hay dolor, ya sea psicológico o físico, puede ocasionarnos ira, temor, huida, defensa, ataque, ¿vean? También todo esto física o psicológicamente podemos expresar todas estas situaciones. Bien, esto se ha demostrado
con un monito al que se le ha colocado un electrodo en el hipotálamo conectado a los centros de castigo y a los centros de recompensa. Cuando la manilla iba hacia la derecha o a la izquierda, no sé, digamos en este caso pongamos a la derecha, se activaba el centro de la recompensa, y cuando iba hacia la izquierda el de la ira. Entonces, cuando iba la manilla a la derecha, había una descarga eléctrica sobre los centros que producían satisfacción, ¿no? Entonces el monito se sentía feliz. Cuando iba la manilla hacia la izquierda, se activaban los centros que producían dolor, temor, aversión. El monito se sentía infeliz. Entonces el monito, al aprender esto, ¿hacia dónde giraría la manilla? Bueno, hacia el lado que les produzca felicidad, ¿no? Muy bien, aquí terminamos entonces este tema. Nos vemos mañana. No se olviden, el examen es el día jueves. Empieza